Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 14, 15 y 16. Vamos a leer. Entonces vamos a continuar con la serie de enseñanzas que comenzamos hace 15 días. Esta serie eclesiológica acerca de la iglesia que hemos titulado La Iglesia, Fundamentos y Orden, que nosotros, debemos recordar acerca de lo que el Señor habla en cuanto a la iglesia, debemos conocer cuál es el fundamento de la iglesia y cuál es el orden en la iglesia, en la casa de Dios. Amén. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén, hermanos. Entonces, como veíamos hace 15 días que vimos la primera parte del versículo 15, que hablamos que nos iba a servir como base para nuestro estudio acerca de la iglesia. Vemos como Pablo allí le habla a Timoteo y le dice que esta iglesia es la iglesia de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como hablábamos la vez pasada, hermanos, vemos que esta iglesia o esta casa de Dios, esta familia de Dios, este hogar de Dios, es un lugar que tiene un orden que Dios ha establecido y que en parte las cartas de Timoteo, la carta de Tito, que son las cartas conocidas como pastorales, nos hablan acerca del orden en medio de la iglesia, su gobierno, el fundamento de la iglesia, la organización, cómo debe ser, todas estas cuestiones que son importantes que nosotros recordemos. Y como veíamos también hace 8 días en la enseñanza de Nehemías, que fue también un poco claro y vemos cómo el Señor nos está conduciendo para aclararnos más el tema y como nuestro hermano hablaba acerca de la puerta vieja, la restauración de la puerta vieja, ¿no? Volver a la senda antigua, conocer cuál es la verdad, cuál es el fundamento que Dios ha hablado y andar en él. Porque como hablábamos también en la introducción, hermanos, muchas veces nosotros hacemos cosas sin comprender el por qué las hacemos. ¿Por qué nos reunimos de esta forma? ¿Por qué es la iglesia local en Ciudad Bolívar? Y otras cuestiones que a veces algunos puede que las tengan claras, otros que tal vez están llegando no mucho. Entonces estamos viendo esto, hermanos. Entonces hoy vamos a continuar viendo esta parte, que como les había dicho, es la parte que continúa en el versículo 15, que habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Eso es algo muy importante. Entonces voy a recordar que yo también cité anteriormente acerca de la inclusividad y la exclusividad de la iglesia. ¿Recuerdan? La inclusividad quiere decir que todas las personas, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que aceptan el mensaje de Cristo pueden formar parte de la familia de Dios. Pero ahora la parte exclusiva, ¿cuál es? Que hay un solo mensaje, que hay una verdad que es fundamental, la cual no puede cambiar. Y la iglesia es sostén y baluarte o columna de esta verdad. Es una verdad que traza la verdad, lo correcto de lo incorrecto. Es una verdad que nos dice si estamos andando de forma recta o estamos en el camino incorrecto. Que llega la pregunta que muchos hacen: bueno, ¿cómo sé yo que estoy en la religión correcta? ¿Cómo sé yo que estoy en el lugar correcto? Hermanos, hay una sola verdad que la palabra nos declara acerca de esto y es la verdad de Cristo, la verdad acerca de Dios, como lo vamos a ver. Entonces, vemos que esta verdad debe ser contenida por la iglesia universal y expresada, en cada iglesia local como tal. Y recordamos estos términos que vamos a verlos más adelante un poco más a profundidad. Recuerdan, la iglesia universal es
el conjunto de todos los creyentes en Cristo, en todos los lugares, en todas las épocas. Y la iglesia local, la iglesia en una región, en una ciudad, en una polis, como se podría decir, una localidad, que confían en Cristo, que han aceptado este mensaje del Evangelio, la verdad, que han aceptado la verdad. Entonces miremos el pasaje, hermanos, ahí en 1 Timoteo 3:15. Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí Pablo nos da dos palabras importantes para hablarnos acerca de la iglesia. Nos dice, bueno, acá en la parte B del versículo podríamos decir la última parte donde él nos dice que es columna y baluarte de la verdad. Nos habla de estas dos palabras que nosotros podemos comprender en cierta manera, porque Pablo viene hablando de la iglesia como casa de Dios, como un lugar donde Dios reside. Hermanos, si nosotros encontramos en la casa algunas cosas que forman parte de la estructura, y sé que algunos hermanos que son ingenieros lo saben, y hay unas partes que son muy importantes, y una de esas partes son las columnas. Aquí tenemos una en medio del lugar. Y esas columnas tienen como función sostener el peso de la edificación. O sea, tienen un trabajo muy importante, y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar a nosotros. La iglesia es columna de la verdad. La iglesia sostiene un peso muy grande, que es la verdad revelada de Dios. Entonces, decían algunos comentaristas, nosotros entendemos de las columnas como esas estructuras que se usan para sostener el peso de una edificación. Pero más, comprendiendo un poco más lo que Pablo nos va a hablar aquí, porque él también nos dice que es baluarte o estandarte, o bueno, fundamento, como dice otras versiones. William MacDonald decía lo siguiente acerca de la referencia a columna que dice el apóstol Pablo. Decía, una columna en la antigüedad no se empleaba solo para apoyar una estructura, sino que a menudo se erigía en un mercado público para poner avisos sobre ella. Así, era un poste de anuncios. La iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir su verdad. Entonces aquí William MacDonald nos habla un poco más acerca de esta palabra columna. Nos dice que no era únicamente para soportar el peso de la edificación, sino que en los mercados o en algunos lugares en la antigüedad, las columnas se ponían para sostener un enunciado en alto, para poner algo que fuera visto de todas las personas. Y esto es lo que nosotros vamos a entrar a ver, cómo el Señor nos ha puesto para sostener la verdad de Cristo, para que la verdad de Cristo alumbre en lo alto, para que la verdad de Cristo sea vista por todas las personas. La iglesia es columna de la verdad. Y ahora, baluarte, ¿qué es? Baluarte hace referencia a algo, o acá dicen algunos hermanos, dice, es también el baluarte de la verdad, y aquí baluarte conlleva el pensamiento de fundamento, como lo dice, creo que la versión Reina Valera 60, y estructura defensiva. Esto presenta a la iglesia como aquello que está encargado, de la defensa y proclamación de la verdad. Por un lado tenemos la iglesia como aquella que sostiene la verdad en alto, pero también como aquella que debe velar y proteger esta verdad. Eso es algo que nosotros ya entramos a ver en este pasaje, de esa comparación que el apóstol Pablo hace acá. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna en el sentido de que la verdad ha sido puesta sobre ella para alumbrar a todos los hombres, y baluarte en el sentido de que la iglesia debe velar porque esta verdad sea guardada pura, sin mezcla. Y es en ese sentido donde nosotros vamos a entrar a hacer una pregunta que es importante, hermanos. ¿Qué es la verdad? Porque cuando nosotros entramos a hablar de la verdad, no van a haber dos verdades. No va a haber una verdad a medias, sino que hay una única verdad.
Todo lo que no se conforme a esta verdad es algo falso. Es algo que no es verdadero, es algo incorrecto. Y es eso donde nosotros debemos ser firmes, pararnos y decir, sí, como iglesia de Dios, tenemos la verdad. La verdad que no cambia, la verdad que ha sido revelada de parte de Dios. Y esto va a llenar nuestro corazón de confianza, como lo vamos a ver, hermanos. Ahorita que escuchaba los cánticos, también cuando llegamos temprano y nuestro hermano Andrei nos hablaba con la cruz en la mano acerca de la obra de Cristo, hermanos, pensaba en qué preciosa es esta verdad. Qué preciosa es la verdad que Dios ha depositado a su iglesia. Algo de lo cual nosotros no debemos avergonzarnos, ni debemos tener temor, ni debe temblar nuestra voz cuando nos pregunten, ¿ustedes están en la verdad? Debemos decir con firmeza, sí estamos en la verdad que Dios nos ha revelado, en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios, una verdad inmutable, una verdad que no va a cambiar. Entonces, si entramos a preguntar qué es la verdad, responde algún hermano, es Jesucristo, es correcto. Jesús mismo habló allá en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hermanos, si nosotros entramos a hacer una pregunta de estas, tal vez a alguien que nos encontremos por la calle, hermanos, va a haber diferentes tipos de opiniones en cuanto a la verdad. Porque esto es un tema de discusión, que ha sido un tema de discusión por siglos. ¿Qué es la verdad? Filósofos, pensadores, teólogos, intelectuales han tratado de definir la verdad. Y siempre han introducido conceptos nuevos. Y ellos hablan de varios tipos de verdades, la verdad moral, la verdad ontológica, diferentes verdades. Y todo esto puede tener algo de cierto. Y hablan de cuáles son los criterios o lo que define una verdad. ¿Cómo yo sé que eso es cierto? ¿Qué es lo que me respalda o me da la seguridad de que esto es correcto, de que me están hablando la verdad? Y todo esto lo hablan los filósofos, los pensadores, los teólogos y bueno, muchas personas a lo largo de la historia. Hay libros, hay tratados acerca de la verdad. Hermanos, pero nosotros no debemos ir a los pensamientos de los hombres. Nosotros debemos descansar en lo que Dios ha hablado, hermanos. Cuando nosotros hablamos de verdad, vamos a tener que hablar acerca de una palabra que escuchamos mucho, que es la palabra doctrina o enseñanza, que ya lo vamos a ver cómo Pablo se refiere a esto aquí en el contexto de la carta a Timoteo. Hermanos, pero lo que decía, bueno, y algo que decía el hermano Pablo hace 8 días, que es muy cierto, hermanos, ¿cuántas personas en medio de la iglesia no conocen la verdad? No conocen la verdad revelada de Dios. No conocen la doctrina correcta. Y a veces se pregunta entre los cristianos, ¿y usted a dónde asiste es un lugar de sana doctrina? Pero ni siquiera sabe cuáles son las doctrinas fundamentales o cuál es la verdad fundamental. Y por eso nosotros debemos entrar a ver esto en esta serie de eclesiología, porque nos muestra cuál es el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. ¿Cuál es la verdad sobre la cual nosotros hemos sido puestos, sobre la cual Dios está edificando su casa? Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de verdades, discusiones en cuanto a esto, hay controversias filosóficas. Y todo esto, hermanos, y de verdad uno podría meterse a estudiar y a leer un montón de cosas acerca de la verdad. Y de seguro que no la va a encontrar. Porque la verdad, como muchos dicen, va cambiando. Y hoy en día han llegado a decir que la verdad es relativa. Nada de lo que se afirme o lo que sea correcto puede ser afirmado de manera veraz. Porque el pensamiento del hombre está entenebrecido, hermanos. Y hay discusiones en cuanto a esto, hermanos. Y nosotros no somos seguidores de un pensamiento filosófico y debemos descansar en eso. Nosotros no vamos a ver la verdad desde el punto de vista filosófico. Nosotros vamos a ver la verdad desde el punto de vista de aquel que es veraz, de Dios mismo. Hermanos, la discusión filosófica no ha cambiado ninguna vida de forma positiva. No ha salvado ninguna persona.
pero la palabra de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Y esto lo podemos comprobar en nuestras vidas. No llegué a experimentar la paz con Dios porque entendí lo que dijo Platón. No llegué a experimentar la paz con Dios porque leí todo lo de Aristóteles. Llegué a experimentar la paz con Dios porque Jesucristo me perdonó. Como leía nuestro hermano ahora en Romanos 5:1. Paz tenemos para con Dios. Porque hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y esto es una verdad que no cambia. Es una verdad que ha salido de la boca de Dios, de aquel que es veraz, que ha dicho y se ha cumplido. Como lo dicen los profetas Isaías, el que anuncia el final desde el principio, aquel que ha dicho las cosas y todas se han cumplido al pie de la letra, aquel que es veraz, hermanos. Entonces nosotros debemos remitirnos a la palabra de Dios para entender qué es la verdad, que es la pregunta que todos los hombres tienen en su vida. ¿Cuál es la verdad? Estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto, pero si la ideología me dice esto, el pensamiento me dice esto, y no encuentro paz en mi interior porque no sé cuál es la verdad. Pero el Señor dice que la iglesia ha sido puesta como columna y baluarte de esta verdad, hermanos. La opinión de los hombres pueden hablar muchas cosas, hermanos, pero solo la verdad de Dios puede transformar las vidas. Entonces miremos cuál es el término que usa el apóstol Pablo para referirse a la verdad. Es una palabra que los griegos usaban bastante en toda esta discusión filosófica en cuanto al tema de la verdad, que es la palabra alexeia en el griego, en el original. Hermanos, si esta palabra, dice el diccionario Strong, nos da el sentido de algo veraz, la verdad, verdaderamente. Hermanos, pero cuando nosotros entramos a ver el significado etimológico de esta palabra es algo bien precioso. Porque nos dice que alexeia viene de hablar o de dar a entender sin velos o desvelado. Algo a lo cual le ha sido quitado el velo, para que pueda mostrarse claramente, hermanos. Así como la canción que nosotros cantamos, ¿no? Tú eres la verdad sin velo. Tú eres la verdad descubierta. Tú has sido revelado, Señor. Podemos verte. Te has revelado como eres y en eso descansamos, hermanos. Entonces esta palabra nos da ese sentido de desvelar, quitar el velo, correr la cortina, mostrarnos las cosas claramente. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. La iglesia ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad. Esa verdad ha sido puesta en alto sobre la iglesia, la cual se sostiene y es una verdad que no tiene nada encubierto. Es una verdad clara, no es una verdad oculta, una verdad a medias, es una verdad absoluta. La verdad acerca de Cristo. Entonces, la verdad sin velo, como lo cantábamos, hermanos. Entonces vemos que más allá de la discusión filosófica, nosotros podemos empezar a entender las cosas por medio de lo que Dios nos ha hablado, por medio de lo que Dios nos ha dicho. La verdad es algo que los hombres desean, hermanos. Decía un filósofo español, la verdad pues aparece como una necesidad del hombre, su necesidad más radical y natural. Si por naturaleza se entiende una necesidad que el hombre no puede eludir, el hombre no puede eludir buscar la verdad. Tan radical y tan ineludible es la necesidad de verdad que ni siquiera el escéptico puede renunciar a ella de modo absoluto. Todos los hombres están deseosos de encontrar la verdad, hermanos. Y esto me llevó a mirar un pasaje donde encontramos más esta palabra verdad, es en el Evangelio de Juan. Bueno, en los lugares de los que más la encontramos es en el Evangelio de Juan. Y el que más habló acerca de esto, ¿saben quién fue? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos decía, en verdad os digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hubo algo que el Señor Jesús habló cuando fue capturado allá por los
por los fariseos y fue llevado a Poncio Pilato. Y hubo una pregunta que le hizo Poncio Pilato al Señor Jesús, que está en Juan 18:38, donde Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Pilato tenía esta pregunta en su corazón, él quería comprender la verdad. Porque como lo decía este filósofo español, eso es una necesidad radical en el corazón de los hombres, comprender lo que es correcto, comprender lo cierto. Ahí en Juan 18:38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, esta pregunta, ¿por qué la hizo Pilato? Si leemos el versículo anterior, vemos qué era lo que el Señor Jesús le había dicho a él, en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, preguntándole al Señor Jesús, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahí llega y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Respóndame, ¿cuál es la verdad? Ahí, bueno, la versión de las Américas dice que el Señor dijo para dar testimonio de la verdad. O sea, para ser testigo de algo que Dios había hablado eternamente, para desvelar o correr el velo, para que los hombres pudieran ver claramente cuál era el plan de Dios. Jesús venía para esto, para darnos a conocer la verdad en cuanto a nuestra condición, la verdad en cuanto a nuestra necesidad de buscarle a Él, de aceptar su obra, la verdad en cuanto al juicio de Dios, la verdad en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección y la verdad en cuanto a su próxima venida. Esto era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pilato. Yo doy testimonio de esta verdad, yo soy testigo de esta verdad que no va a cambiar. Esta verdad que no va a ser relativa en 100 años, sino que aún permanece, que es eterna. Y Pilato le hace la pregunta, ¿y qué es entonces la verdad? Y como decía algunos hermanos, no sabemos en qué tono Pilato habló esto. Si lo hacía de pronto en tono de burla o tal vez de forma reflexiva. Pilato era un gobernador y posiblemente él había escuchado las discusiones filosóficas acerca de la verdad, todo, la verdad ontológica, verdad moral, todas estas otras cosas. Pero ahora se encuentra con aquel que es la verdad encarnada y que le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Tal vez Pilato reflexionó en ese momento y él deseaba conocer esta verdad, él deseaba saber qué era la verdad. Y ahí, como lo decían los hermanos, resumiendo de una forma más sencilla qué es la verdad, como dijo alguien por ahí, Jesucristo mismo. Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no era ambiguo en sus declaraciones, Jesús era directo y concreto. No es la verdad de unos, no es la verdad de los pensadores la que importa, la verdad que importa es la verdad de Dios. La verdad que habla acerca de nuestra necesidad de buscarle. Jesucristo es la verdad fundamental que sostiene la iglesia. Entonces vemos esta palabra alexeia, el velo ha sido corrido, la verdad ha sido desvelada. Podemos verla claramente y la iglesia ha sido puesta como columna para que esta verdad sea allí mostrada a todos los hombres. Y es una verdad que no va a cambiar, hermanos. Y nosotros podemos estar seguros en esto. Si alguien nos pregunta hoy, ¿qué es la verdad? ¿Qué les vamos a responder? La verdad es Cristo. La verdad es lo que Dios ha revelado en su palabra, sin temor en nuestros labios, sin temor en nuestro corazón. No importa lo que haya dicho el hombre más estudiado del mundo, importa lo que dijo aquel que era Dios y se hizo hombre.
Eso es lo más importante. Ahora yo no me voy a ir del texto de 1 Timoteo 3:15 y vamos a ver cuál era la verdad o lo que Pablo se está refiriendo allí que sostiene la iglesia. Es la verdad de Jesucristo. Jesucristo ha sido revelado, Jesucristo ha sido puesto como el fundamento de la iglesia. Sobre Él nosotros somos edificados. Él es la puerta, la piedra angular sobre la cual reposa todo el edificio. Pero ahora yo quiero referirme a la verdad como la enseñanza correcta o la doctrina correcta que sostiene la iglesia. Hablamos de Jesucristo, hablamos del Evangelio, que es la verdad fundamental de la iglesia. Hermanos, y si nosotros tomamos el contexto del pasaje ahí en 1 Timoteo 3:15 y leemos el versículo 16, vamos a poder decir, la verdad es esto que Pablo va a declarar acá. Él fue revelado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, anunciado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Y esa es una gran verdad, porque nos habla acerca de la obra de Cristo, de su evangelio. Pero yo no me quiero remitir a este contexto, sino que quiero que ampliemos un poco más el panorama. ¿Cuál es la verdad de la cual nosotros podemos hablar que es el fundamento de la iglesia en un sentido más amplio? Si tomamos la carta de 1 Timoteo únicamente, tomando el pasaje en el contexto de toda la epístola de 1 Timoteo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, Pablo le decía lo siguiente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que no enseñen una doctrina incorrecta, o sea, que no enseñen algo falso. Entonces vemos que habían algunos que estaban introduciendo una enseñanza extraña y Pablo le dice a Timoteo que él debía estar allí, que él debía estar para guardar y velar la verdad de Dios, una verdad que no puede cambiar. Ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo también Pablo decía lo siguiente, hablando de los falsos maestros, que tal vez iban a irse por las ganancias deshonestas. Él decía lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, si vemos en un contexto más amplio, Pablo le está diciendo a Timoteo que la verdad es la verdad de la doctrina, la verdad de la enseñanza. Es aquí cuando nosotros ya podemos empezar a hablar un poco más directamente en cuanto a lo que nosotros creemos como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros confesamos como iglesia en Ciudad Bolívar? ¿Y qué debe declarar toda iglesia que es la iglesia de Jesucristo? Son las verdades fundamentales que Dios ha revelado en su palabra. Aquí nosotros ya podríamos empezar a decir, ¿cuál es la religión verdadera? La religión que proclama la doctrina correcta que Dios ha revelado en su palabra. ¿Y cuál es la doctrina correcta que Dios ha revelado en su palabra, hermanos? Voy a mencionar rápidamente, hermanos, si es algo que es importante que nosotros comprendamos, porque a veces nos encontramos con personas en la calle que pueden venir a querer refutar nuestra fe. Hermanos, y tal vez nosotros muchas veces decimos, pero la doctrina no es importante. Esto no es nada interesante, quiero que me hablen de otras cosas, hermanos. Pero es necesario que nosotros lo conozcamos, que nosotros comprendamos estas verdades. Entonces, rápidamente, ¿qué nosotros creemos que es la doctrina correcta, la verdad que Dios ha revelado, la verdad que Dios ha encomendado a la iglesia? La inspiración de la palabra de Dios. Podríamos decir que es la primera doctrina fundamental que la iglesia sostiene, hermanos. Segunda Timoteo 3:16, Pablo decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Hermanos, no decimos que la doctrina de la palabra de Dios es importante porque se nos ocurrió, sino porque la misma palabra da testimonio de ello, hermano. Pablo mismo aquí dice que la escritura es soplada por parte de Dios, hermanos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Toda la palabra es soplada de Dios, viene de parte de Dios, de modo que no dudamos de lo que está escrito en la palabra, porque ha sido dicho de parte de Dios. Ha sido dicho por Dios y ha sido confirmado por Él mismo. Todo lo que Dios nos habla es útil para nuestra corrección, para nuestra edificación, para nuestra instrucción, hermanos. Y eso es una verdad fundamental, algo que nosotros creemos como iglesia, hermanos. Y que debe verse en todos aquellos que proclaman el nombre de Cristo y que se dicen que son iglesia cristiana, que son iglesia de Cristo, que tienen la palabra como única norma de conducta, de revelación. No hay otra revelación fuera de la palabra, hermanos. Si usted va a un lugar donde hablan de otro libro diferente a la Biblia, debería salir de allí. Debería irse corriendo, porque la palabra de Dios es la revelación profética más segura, hermanos, a la cual nosotros debemos acudir. Entonces esa es una verdad fundamental. Otra verdad fundamental, la verdad acerca de Dios. Ayer sé que los hermanos estaban viendo la enseñanza de Hechos 17, Pablo allí en Atenas, y cómo los griegos tenían altares a diferentes dioses y tenían también un altar que decía al Dios no conocido. Pero Pablo iba y hablaba y decía, yo vengo a hablarles de aquel que ustedes dicen que no conocen, pero que es un Dios, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, hermano. Nosotros creemos lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la palabra, hermanos. No es una verdad extraña, no es una verdad oculta. Es la verdad que Dios ha dicho acerca de sí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de Él? Allá en Deuteronomio 6:4, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos que hay un único Dios verdadero y ahora creemos que este único Dios verdadero subsiste en tres personas, que es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Nosotros sostenemos la verdad de la Trinidad. No tres dioses, no es politeísmo. Es un único Dios verdadero que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una verdad que nosotros proclamamos y confesamos y que sostenemos y que debemos velar para que sea protegida. También está la verdad acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, como Pablo lo decía en 1 Timoteo 3:16. Dios fue revelado en la carne, y también Filipenses nos dice que el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a uno de nosotros. Nosotros creemos lo que la palabra dice acerca de Cristo, la verdad acerca de Jesucristo, que fue revelado en carne, que era 100% hombre y 100% Dios. Que murió en la cruz como propiciación por nosotros, la verdad acerca del Evangelio, que resucitó y ascendió a los cielos y que regresará por su iglesia para reinar eternamente. Y esta sería la verdad acerca del Evangelio, que vamos a ampliar un poco más, hermanos, porque es una verdad fundamental, posiblemente en otra enseñanza. En 1 Timoteo, en 1 Corintios 15:1, Pablo hace un resumen corto de este mensaje. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces este es un resumen corto del mensaje del Evangelio, y que es una verdad fundamental que nosotros tenemos como iglesia, hermanos. Es una verdad que nosotros creemos, que el Señor nos pide que la compartamos en todo lugar. Es el mensaje por el medio del cual los hombres pueden ser salvos. También está la verdad acerca de la salvación. Hermanos, ¿por medio de qué somos salvos? ¿Por medio de qué somos añadidos a la iglesia? Por medio de Cristo, por medio de la fe, como leíamos ahora en Romanos 5. No es por medio de la fe más las obras, no es por medio de la fe más lo que yo pueda hacer, sino únicamente por depositar mi confianza en Jesucristo. No depende de méritos humanos, sino de la obra de Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nosotros creemos que solo somos salvos por la fe en Jesucristo. La iglesia es columna y baluarte de esta verdad. Estas son algunas verdades fundamentales, hermanos, que la iglesia sostiene y debe cuidar, que la iglesia debe velar porque esto esté, hermanos. A medida que una iglesia se aparte de alguna de estas verdades, va a estar en un peligro. Si usted está, de pronto, alguien que se esté acercando, se está reuniendo en un lugar donde no cree en esto, debería huir de ahí, porque no está en lo correcto. Y también los otros examinan, ¿esto es lo que hemos creído? ¿Es esto lo que nosotros hablamos constantemente? La verdad que Dios ha revelado, la verdad de la enseñanza, hermanos. Esto nos lleva a que nosotros reflexionemos en la seguridad que debemos tener como iglesia, como les decía, hermanos. Nosotros no debemos hablar con temor, no debemos dudar cuando nos pregunten si estamos en la verdad. Vemos que Dios ha hablado y que eso es lo que nosotros hemos creído. Y tenemos seguridad en esto, hermanos. La Biblia determina la doctrina correcta y la iglesia sostiene y cuida esta verdad. Hermanos, estos son los fundamentos de nuestra fe. Nosotros estamos seguros en ellos. No es lo que diga un clero, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Y aquí hay un término que usaron algunas personas en la época de la Reforma, que hablaban acerca de la perspicuidad de la palabra de Dios. Ustedes van a decir, ¿qué es eso y cómo se come? ¿Qué es la perspicuidad? La transparencia de la palabra de Dios, la claridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en estos aspectos. No es algo que esté encubierto a los ojos de los hombres, sino que es algo que ha sido revelado. La palabra claramente nos dice que Dios hay uno y que éste se ha revelado, subsiste en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra nos habla de que es la única norma segura para los hombres. La palabra nos habla de que solo hay un camino para acercarnos al Padre, que es Jesucristo. Es algo que es claro para que nosotros podamos comprenderlo, para que lo pueda comprender cualquier hombre. Aquí no estamos sujetos a la interpretación de tal vez el magisterio, como dicen los católicos, sino que estamos sujetos a lo que Dios ha hablado, hermanos, y debemos descansar en esto. Sé que de pronto es un tema a veces un poco difícil, pero es importante que nosotros lo conozcamos, hermanos. A veces queremos escuchar buenas enseñanzas prácticas y todo esto, hermanos, pero si no hay doctrina correcta, lo práctico es falso, hermanos. Porque nosotros no somos predicadores de moralidad, nosotros no somos predicadores de conductas para las personas, hermanos. Esto debe tener un fundamento que es lo que Dios ha revelado. Ahora la verdad nos da un ánimo, hermanos. Como vimos, los hombres anhelan la verdad. Es algo intrínseco, como decía el filósofo español hermanos, y como Pilato se lo preguntó al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Y este se vuelve algo que nos debe llenar a nosotros de valor y de ánimo,
Hermanos, los filósofos pueden discutir, pueden seguir diciendo, puede salir una religión nueva mañana, pero nosotros estamos seguros en lo que Dios ha revelado, en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra. Dios nos ha puesto como columna, ha puesto esta verdad sobre nosotros. Somos baluarte para guardar de ella, conocerla, comprenderla. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a caer en el error. Y debemos tener ánimo si estamos en ella, creciendo en esta verdad. Ahora, para finalizar, hermanos, hay algo que el Señor nos va a permitir, a varios, tal vez ya lo hemos hecho por tiempo, y es compartir las buenas nuevas de Jesucristo, compartir el Evangelio de Cristo. El Señor tal vez hoy nos permite hacerlo como iglesia, estar un poco más involucrados en esto, hermanos. Y eso nos debe comprender, hermanos, que estamos en la verdad, nos debe animar a salir sin temor, a salir sin miedo, porque tenemos temor de hablarle a las personas si lo que nosotros estamos hablando es lo correcto, es lo cierto. Porque tenemos temor, hermanos. Vemos personas que se paran 12 horas con una enseñanza extraña, como lo hacen los testigos de Jehová, por horas repartiendo las herejías en su revista Atalaya. Hermanos, y muchas veces nosotros callamos la verdad que Dios nos ha revelado. Algunos otros predican o proclaman herejías, mentiras, los pensamientos de los hombres, los que promueven la promiscuidad, todas estas cosas, lo hacen con tanto, empeño, con tanta diligencia, hermanos, y nosotros como pueblo de Cristo callamos la verdad que Dios nos ha revelado. Hermanos, y eso debería ser algo que nos debe exhortar, porque mire lo que decía el Señor Jesús ahí en Mateo 5:14. Sé que el Señor está hablando de los creyentes en el contexto del Sermón del Monte. Él decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El Señor Jesús decía que los creyentes estaban puestos como luz para las personas, para que las personas pudieran comprender la verdad de Dios. Ahora, hermanos, qué triste es que como iglesias nosotros tenemos esta verdad oculta y puesta debajo de un almud. No alumbramos en ningún lado. El candelero era puesto para que brillara sobre la ciudad sobre la cual estaba. Hermanos, una iglesia que calla, que no proclama esta verdad, es como una luz puesta debajo de un almud. Tenemos la verdad de Dios. Tenemos la verdad que puede transformar vidas. Tenemos la verdad que ha cambiado nuestro corazón. Tenemos la verdad que puede restaurar familias. Tenemos la verdad que puede darle paz al hombre. Hermanos, si la escondemos. Tenemos la luz debajo de una almohada, debajo de una cobija. Y el Señor nos ha puesto como columna y baluarte de esta verdad. Para que esta verdad brille, para que esta verdad alumbre, para que esta verdad traiga salvación, traiga paz. Hermanos, esto debería exhortarnos. Decía Francisco Lacueva: solo una iglesia en la que se predique todo el mensaje, explicándolo y aplicándolo a todos los problemas y a todos los individuos, puede gloriarse de ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, muchas veces nosotros decimos: tenemos buena doctrina, tenemos hermanos que enseñan bien, hermanos, pero no proclamamos esta verdad que Dios nos ha dado. Solo a medida de que lo hagamos como iglesia, de que prediquemos este mensaje de Cristo, hermanos, vamos a ser, como decía aquí nuestro hermano, podemos gloriarnos de que somos columna y baluartes de la verdad. Y debemos cuidar esta verdad. No debemos permitir
enseñanzas extrañas, cuando esa verdad empieza a ser cambiada, hermanos, debemos preocuparnos. La iglesia debe perseverar en guardar esta enseñanza, en sostener esta verdad. ¿Recuerdan ahí Hechos 2:42? Que es un pasaje que hemos leído bastante, que decía ya que los creyentes luego de Pentecostés, ellos hacían ciertas cosas, que era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Debemos perseverar en la verdad, perseverar en la doctrina que Dios ha revelado en su palabra, hermanos. Debemos hacerlo constantemente. Hace 15 días leíamos cómo hacían o hace 8 días, los creyentes allí en Berea, cómo ellos diligentemente buscaban si lo que se les hablaba era cierto. Hermanos, ahora mi pregunta es para ustedes. ¿Ustedes hacen lo mismo? ¿O ustedes solo llegan y abren la Biblia aquí el domingo, lo que dijo el hermano amén, y ni siquiera comprueban si lo que se les está diciendo es correcto o no? ¿Cómo vamos a guardar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a perseverar en algo que ignoramos? Debe haber diligencia de parte de nosotros en conocer la doctrina de los apóstoles. A veces queremos escuchar únicamente Dios me ama o otras cosas que son preciosas, hermanos, pero debemos conocer el fundamento sobre el cual nosotros hemos sido puestos, hermanos. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, aquí vamos ya introduciéndonos un poco más, vamos a viendo un poco los fundamentos, lo vimos rápidamente, no podemos entrar a profundizar mucho. Veo que, así como decía nuestro hermano, a veces estos temas son un poco difíciles de digerir, hermanos, pero son muy importantes que nosotros los conozcamos. Son importantes que nosotros profundicemos en ellos. Ya lo hemos hecho en otros espacios, el Señor nos ha permitido poder hablar de estos temas más profundamente, y vamos introduciéndonos y viendo cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la verdad de la iglesia, y después vamos a entrar a ver cosas un poco más prácticas, hermanos. Pero no pueden haber cosas prácticas sin esta verdad, porque no podemos hablar de lo práctico sin el fundamento, sino sería únicamente moralidad o conductas o religiosidad o cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, recordemos, somos columnas y baluarte de la verdad, hermanos. Que no tiemble nuestra voz cuando alguien nos pregunte, ¿usted qué es? Yo soy cristiano y tengo la verdad. Y no debe temblar mi voz al decirle, tengo la verdad que ha hablado aquel que ha sido veraz eternamente y que no cambia. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor.